o menos claro. Ya. Vamos a tratar de hacer algo. Ir respondiendo las dudas y viendo la diferencia con audio. Lo mismo que la otra vez, vamos a ver una pregunta de UNECOM. Regular 3, empezando. Presenta cuadro clínico de inicio brusco de tos, dificultad respiratoria, al examen pulmonar. Hay hiperinsuflación unilateral y silancia localizada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Disfunción de cuerdas vocales, bronquitis aguda, apnea bronquial, anemia muscular o operación de cuerpo extraño. Claro, claramente expresión de cuerpo extraño. Lo que quería con esta pregunta es dejar que no todo paciente con silancia tiene asma. No porque un niño tenga silancia significa tiene una crisis asmática, no. Hay que ver la anamnesis y la historia. Sí, y en este caso claramente tenemos la clave que fue un inicio brusco, eso nos tiene que hacer considerar que no es asma. Y lo mismo que en este caso la hiperinsuflación unilateral, una silancia localizada, tendría que tener eso en un paciente asmático, una crisis bronquial. Entonces, el primer concepto, a diferencia de adulto, que tampoco todo paciente con asma, adulto tiene asma que tiene silancia, pero sí yo diría la mayoría. En cambio en niños hay muchos pacientes, de hecho la mayoría, que no son asmáticos, de los niños que tienen bronquitis asociados a infecciones biliares o asociados a presión de cuerpo extraño, alguna otra causa, que no tiene asma, sino que hay que buscar ahí porque tienen silencio. Entonces, ¿qué hallazgos clínicos van a sugerir un diagnóstico alternativo? Que tengan síntomas del nacimiento, que tengan silancias asociadas a la alimentación o a los vómitos. Esto nos puede hacer pensar en un reflujo, una gastroenteritis congénita, el comienzo brusco con tos o asfixia. Obviamente no tiene que hacer pensar en un cuerpo extraño, que tenga esteatorrea, que son estas presencias de grasa en las deposiciones, tiene que hacer pensar en ¿se le ocurre algo? La otra lo mismo, fibrosis quística. Exterior, pensando en alteración de la vía aérea superior, como una hemorragia congénita. Retraso del crecimiento tiene que hacer pensar en una fibrosis quística, en una cardiopatia congénita, en alguna inmunodeficiencia. Si tiene solo cardíaco, obviamente también orientarnos a alguna cardiopatia congénita. El hipotiroidismo digital en general es de una insuficiencia respiratoria crónica, no tendría por qué un asmático tener los dedos paralizados tambor, y lo mismo que el signo pulmonar unilaterales. Es raro que un paciente asmático tenga sinergia obstructiva solamente en un lado, y en el otro lado puede ser que sea algo transitorio, que al toser, al mover las secreciones, eso se pase, pero no debería por qué tener solamente silencio en un lado. Y esto no es absoluto, pero si un paciente asmático yo le hago consolidadores, le pongo un tipo de loco, pero lo que sigue con silancia, eso también tiene que hacer pensar en que puede tener otra cosa y no ser asmático. Si yo tengo una radiografía también con algo, una condensación o una masa en un lado específico, puede ser un quiste broncogénico, alguna malformación pulmonar que no es tampoco asma. La radiografía en general en pacientes asmáticos deberían estar normales, salvo que tengan una crisis que podrían tener signos de hiperinsuflación. Hay otra pregunta, un ejemplar de 10 años con un antecedente de asma bronquial que presenta algo progresivo, se observa pálido y angustiado, presenta frecuencia respiratoria 40 por minuto, que eso está muy elevado para 10 años, frecuencia cardíaca de 140 por minuto, lo mismo, súper elevada para tener 10 años, y una clave también aquí que no está febril, porque si estuviera con fiebre, distinto que esté un poquito de taquicardia, un poquito polineico, pero este está afebril, tiene signos de dificultad respiratoria con contracciones subcostales y intercostales, y el murmullo se encuentra globalmente disminuido, que ahí está como quizá la trampa de esta ruta. No se ocultan siglas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Que era un motor espontáneo, neumonía bilateral, crisis asmática, cuerpo extraño, laringitis obstructiva. No, exactamente, crisis asmática, y acá como el mensaje es que al examen físico lo típico son las silancias, pero un paciente que tiene una crisis asmática muy severa puede tener ausencia o disminución global del murmullo pulmonar. Obviamente, si dependiendo del cuadro, podría ser también haciendo un hemotórax, como raro que sea bilateral, pero tendría que darnos otra característica. Claro, pero porque sí, exactamente ahí está la clave de que es más orientada a asma. Si un paciente está, no sé, practicando karate y de repente le da una dificultad respiratoria y a la ocultación tiene un lado que no se le escucha, eso es orientador a la neumotórax. Pero la historia aquí es como progresiva y también es bilateral, que eso también sería raro como en neumotórax.
Ya, ¿cuál es la importancia de esta clase? Así como la neumonía es la principal causa de mortalidad en los niños menores de 5 años, el asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Es muy frecuente, que tan frecuente debe depender de cada país, de cada biología del fondo y cuáles son los criterios que ocupa el país para decir que alguien es asmático. Pero en general oscilan entre un 10 a 20%. De ustedes, tenemos 4 o 6 asmáticos, ¿no? ¿Cuántos son asmáticos aquí? Ninguno. Ahí está la visión. 4 o 5, sí. ¿Qué tal eso es más? Es súper frecuente el asma del fondo y es más frecuente aún que los niños tengan bronquitis cuando chicos. ¿Algunos de ustedes que no se aman tuvo bronquitis cuando chicos? Ya, la mayoría, alrededor del 60% de los niños tienen bronquitis alguna vez en la vida y a medida que pasa el tiempo, después de los 5, 6, hasta los 11 años se describe, esto se va pasando y nunca más uno tiene bronquitis. Ya no es común tener bronquitis de adultos, más sí de niños. Entonces, el diagnóstico clínico es súper difícil en menores de 5 años, particularmente por 2 razones. Una, porque muchos niños tienen bronquitis cuando son chicos y dejan de tener bronquitis después de los 5, 6 o hasta los 10, 11 años. Y además porque no contamos con exámenes como de laboratorio de función pulmonar que nos van a decir que tiene obstrucción de la vía aérea, que tiene reversibilidad de la vía aérea. Entonces es difícil hacerlo. Se podría hacer, pero es difícil. Sería solamente basado en la clínica y es difícil hacerlo en menores de 5 años. Entonces hay que tener el concepto claro que es distinto, que también lo vamos a ver en la otra clase: asma y silancia recurrente transitoria de la infancia. Hay múltiples diagnósticos diferenciales en los pacientes asmáticos, como mostramos en la primera diapositiva, y el tratamiento dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a evaluar al paciente, voy a ver cómo está, voy a ver si le subo la dosis, si se la mantengo, si se la bajo, si le quito el medicamento, si le pongo otro, si es que tengo que cambiar algo en su vida en general, sacar el perro, sacar el gato, sacar los peluches, etc. Y lo importante igual es cada 2 o 3 meses reevaluar al paciente, ver la técnica inhalatoria, ver cómo está. Es como la clave del asma. Cada 2 o 3 meses ir reevaluando al paciente y ir cambiando o manteniendo el tratamiento. Entonces la enfermedad clínica más frecuente en la infancia, el diagnóstico y manejo en general es inadecuado y lo que genera un gran impacto social y familiar, limita la calidad de la vida del niño y es la principal causa de ausentismo escolar en Chile, cosa que es súper importante en el fondo que un niño sigue requiriendo lo que va a llamar en el colegio porque tiene asma y está mal compensado, no debería pasar en una enfermedad que si uno la maneja bien, podría hacer su vida perfectamente normal. Y bueno, esto creo que lo puse más adelante, pero también eso que los niños asmáticos no hagan actividad física es un error gigantesco, todo lo contrario, deben hacer ojalá más ejercicio que una persona que no tiene asma, porque entre más musculatura tengan, una mejor parada, más resistencia tengan, es mejor. Antes, no sé, hace 30 o 40 años, los asmáticos se les eximía de cosas físicas y no podían hacer ninguna actividad, eso se ha visto que es un error. Y a Chile lo que le interesa el Fondo de Salud Pública y porque es una patología que tiene un elevado uso de recursos para consultas y necesidad de hospitalización. Y estos son millones de dólares que se gastan al año en pacientes asmáticos. ¿Cómo se define? Una inflamación crónica de las vías aéreas, que esto yo creo muy similar a lo que vieron en adulto, la que tiene un papel destacado de determinadas células inhibidores. En general hay una desregulación de los linfocitos TH2 que están predominando en estos pacientes y se asocia a hiperreactividad bronquial con episodios recurrentes de sibilancia, apnea, opresión torácica y tos, especialmente durante la noche o la madrugada. Y estos episodios se asocian generalmente con mayor o menor grado de obstrucción generalizada del flujo aéreo, reversible en forma espontánea o tratamiento. Básicamente es que tienen síntomas respiratorios súper variables. Variables puede ser que un día no tenga nada, quizás por meses no tengo nada, un día puedo tener muchos síntomas y de la nada se me pasa o con el tratamiento se me pasa. No sé si los pacientes asmáticos que están aquí les pasa algo similar, pero uno puede estar de la nada, sale, está en contacto con los platos dentales y empieza con tos, a sentirte mal, pecho opresivo, cambio de ambiente y se me pasa, o me da un saltamor y se me pasa. Eso es una típica historia de un paciente asmático. Lo mismo que puede ser que digamos el ejercicio, que salto súper bien, empiezo a hacer ejercicio y me obstruyo. Empiezo a hacer ejercicio y se me pasa. La mayoría, alrededor del 40% presentaba cuadros referidos destructivos, hasta el 4 como 60%, y en general, a medida que va pasando el tiempo, van disminuyendo las silancias, en los preescolares hasta el 38%, y en los escolares, que es como la estadística ya de Chile, es un 15-18%. Y el concepto importante es que la mayoría de los pacientes con síndrome de bronquial obstructivo recurrente no serán asmáticos, y ahí existen unos fenotipos neurológicos que lo vamos a ver en la otra clase.
¿Qué factores tenemos para ser asmáticos? Hay factores del huésped y el ambiente, como casi cualquier enfermedad, y hay factores genéticos, genes que predisponen a la tetilla. Un paciente que tiene rinitis alérgica, que tiene alergia alimentaria, que tiene dermatitis atópica, tiene mucho más riesgo de ser asmático versus un paciente que no. Hay genes que predisponen específicamente a la hiperreactividad de la vía aérea y es más frecuente en hombres que en mujeres, es más frecuente en niños obesos y también es más difícil controlar en estos niños por el estado pulmonar, básicamente por la leptina. Y ambientales tenemos múltiples factores, alergenos, ácaros, capas de los animales, los hongos, el polen, infecciones principalmente las virales y principalmente las infecciones respiratorias como la infección respiratoria. El tabaco aumenta el riesgo de asma y también el riesgo de crisis asmática. Y hijos de madres fumadoras tienen más de 4 veces de riesgo de sibilancia durante el primer año de vida. Y los asmáticos expuestos al tabaco tienen mayor riesgo de severidad y menor respuesta crónica. Yo siempre digo esto a las mamás que esto de que fuman aumenta, muchas mamás fuman de los niños cuyos hijos son asmáticos o tienen bronquitis, y hay que decirles que el hecho de que ellos fumen, aunque fumen en China, vengan y siguen con la misma ropa, con el pelo, aunque fumen a distancia, sí o sí les provoca un daño, a menos que se bañen, se cambien toda la ropa, se laven el pelo, que en la práctica es imposible. Entonces, sí o sí aumenta el riesgo de tener crisis y de desarrollar asma el hecho que fuman. Y es algo súper frecuente que alguien en la casa, ya sea el abuelito, el papá, el padrastro, la mamá, alguien fuma. Bueno, la dieta, los niños alimentados con fórmula aumenta el riesgo de tener sibilancia igual y también los alimentos procesados. Bueno, acá hay, como no tiene que hacer memoria, pero ciertos factores que aumentan el riesgo de asma. La rinitis es bien importante, la atopía aumenta alto el riesgo de asma, el ser prematuro, el nacer por cesárea, la lactancia es un factor protector en el fondo, el no tener lactancia materna aumenta el riesgo de asma, versus el tener fórmula que aumenta el riesgo de asma. El tabaco también aumenta el riesgo y los alergenos disminuirían el riesgo, que esto es muy interesante porque estar expuesto a alergenos durante tu vida podría disminuir el riesgo de tener asma, pero ser asmático es un factor súper importante para que tengan crisis, pero ahí es como medio controversial, pero podría disminuir como el hecho de ser asmático, estar expuesto, que es un poco la alegría y higiene, o estar expuesto todo el rato a los alergenos. Eso, el uso de antibióticos también puede aumentar un poquito el riesgo de asma. ¿Y cuáles son los factores desencadenantes? Obviamente la contaminación, el polen, los ácaros, algunos hongos, algunos virus. Específicamente la causa número 1 de crisis asmática es el rinovirus, lejos de la causa más frecuente de compensación de crisis asmática. Esto es como medio especialista, pero la idea de hay que tratar de diferenciar, para que no suene chino alguna vez cuando lo lean, hay que tratar de diferenciar los tipos de asma que hay, y hay pacientes que son eosinofílicos, que son la mayoría de los pacientes pediátricos. Esto lo dirán en los adultos, ¿no? Sí, y la mayoría de los adultos que son eosinofílicos también. Hay neutrofílicos y fauciculares, y la mayoría de los pacientes son eosinofílicos, que tienen una activación de los TH2 TH2 en fondo y a un aumento de la interleucina 4, 5 y 13 y niveles elevados de hemoglobina en sangre. Y esto, ¿cuál es la importancia de esto? Que se asocia a una buena respuesta al tratamiento de un corticoide inhalado. Y hay distintas formas de estudiar esto que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el rol de las infecciones virales? Se ha visto que el TRS, el virus sincicial respiratorio, podría tener un papel causal, o sea, alguien que es sano, que tiene un sincicial respiratorio, podría aumentar el riesgo de tener crisis bronquiales o asma durante la vida, versus la bronquiolitis asociada a rinovirus. Este podría ser un marcador de predisposición para ser atópico y ser asmático. No sé si queda claro ahí con esa palabra, pero en el fondo el paciente que es alérgico o asmático, que venía como que inclinado como de fábrica que iba a ser alérgico asmático, es mucho más posible que tenga una bronquitis con un rinovirus versus el paciente que es sano,
y tiene una bronquiolitis por sincero respiratorio, ese paciente, por el hecho de haber tenido esa bronquiolitis por sincero respiratorio, tiene mayor riesgo de tener bronquiolitis durante su vida. Versus el otro, que no es que aumente el riesgo de tener más crisis por el hecho de tener rinovirus, sino que por haber tenido rinovirus significa que él tenía una predisposición genética a ser más alérgico, más atópico en el fondo y a ser asmático, tiene mayor riesgo. No sé si lo entiendo, como que el rinovirus no es causal de esto, sino que es como un signo que el paciente es como asmático, o tiene mucho riesgo de ser asmático. ¿Eso es durante esta infección o es algo que lo marca? No, algo que lo marca no quiere decir que alguien que tiene una bronquiolitis por rinovirus sí o sí va a ser asmático, pero es mucho más probable que un niño que tenga una bronquiolitis por rinovirus sea asmático versus a otro virus. Como que en general la mayoría de los pacientes con rinovirus andan bien, tienen un resfrío, tienen un síntoma respiratorio leve, pero los pacientes que hacen bronquiolitis, sobre todo graves, por rinovirus, tienen como de por vida. Y el sincicial es como algo controversial, pero sobre todo los primeros años de vida aumenta el riesgo de tener bronquitis. Para la clínica del asma, los síntomas se presentan de forma episódica, espontánea o de una exposición de factores desencadenantes, varían durante el día, también durante la época del año, puede ser que durante el invierno no tengan ninguna tos y la primavera está todo el rato con tos o viceversa. Y la historia de un familiar directo como padre o hermano o la historia propia de dermatitis atópica y rinitis apoyan el diagnóstico. Entonces, la clínica va a ser episodio de vigilancia, en general los pacientes lo relatan como un pitito, un gallito en la noche. Esa sensación de fatiga, de falta de aire o de pecho apretado, pueden haber tos, realmente hidrataría, puede ser en exceso. Y en general, un paciente asmático mejora un poquito con el uso de broncohidratos. Dentro de los antecedentes vamos a preguntar que cuándo empezaron los síntomas respiratorios, como mostraba la segunda diapositiva de clase. Es súper distinto que un paciente tenga tos desde el primer día de su vida y empezó al año, a los 2, a los 3, a los 4, que son más compatibles con asma. Vamos a preguntar si los episodios son todos los días, son intermitentes, si se asocian a algún otro signo o síntoma pulmonar, si tiene síntomas nocturnos, si se exacerba con el ejercicio, por la risa o el llanto, eso es muy orientador de asma. Si están en relación a algún alergeno, si varían según la estación, según el día, según la hora del día, perdón, y historia de rinitis alérgica o dermatitis. Y también el antecedente de asma o alergia en la familia. Aquí vamos a ver el examen físico, en general, el paciente asmático va a tener un examen físico normal. ¿Qué podemos ver? Que no va a ser normal, si el paciente está con crisis, podemos ver sibilancia, signos de dificultad respiratoria, etc. Y lo otro que podemos buscar son signos de atopía, como rinitis alérgica, dermatitis atópica, como el pliegue de Liborne, que no sé si lo cachan, que este de aquí es un doble pliegue en el campo inferior. Tener signos como de la cáscara naranja en la piel, los calcetitos rojos y también pólipos nasales, como esas cosas podemos buscar. Obviamente tenemos que buscar también la presión de la vía de la pared torácica, de repente pueden tener pectus carinatum, pectus excavatum, ver el tema de los deditos, de que no tengan dedo del periodo de tambor, no tengan cianosis, cosas generales, obviamente se llama así central de la peribucal o labial. Y en caso de que tenga una crisis, vamos a lo típico que esté la respiración prolongada, que es como el signo más como fino, sibilancia respiratoria, disminución del pulmón pulmonar, pueden haber signos de hiperinsuflación que sean evidentes, que el paciente esté con el diámetro antero posterior un poquito como aumentado, y también si lo percutimos va a estar hipersonal. Y en las exacerbaciones graves pueden haber hasta compromiso de conciencia y disminución o ausencia del pulmón pulmonar como lo vimos al principio. Y signos de dificultad respiratoria como retracciones, en general va primero las subcostales, intercostales y las últimas son como las supraestomacales. En niños, al igual que en neumonía, es importante el tema de cómo se alimentan, si es que son más chicos, si se pueden alimentar, si vomitan, y cuando son un poquito más grandes, si es que pueden hablar, si es que son capaces de establecer una conversación, si es que hablan y dicen sí, o no pueden decir ninguna palabra, eso también es parte de uno de los criterios de seguridad de una crisis.
¿Cómo estudiar un paciente asmático? En general, el diagnóstico es clínico, pero debe confirmarse con algún examen en particular. Entonces lo vamos a sospechar que estos síntomas de obstrucción bronquial, que varían marcadamente estos síntomas y que no pueden ser explicados de ninguna manera por otra enfermedad. Eso es súper importante porque es distinto a que yo siempre tenga tos, tenga sibilancia, que se va a un poquito de salbutamol, pero tengo fibrosis quística. Podría pasar perfectamente. Entonces hay que descartar, no siempre con examen, sino que sobre todo por historia, que no tenga alteración o sospecha de una enfermedad secundaria. Los diagnósticos diferenciales son, como lo dijimos antes, la fibrosis quística, la displasia pulmonar, las malformaciones pulmonares, la normalidad consciente de la vía aérea, la displasia pulmonar, la bronquitis hidrante, la tuberculosis, la bronquiectasia. Ahí hay que ir viendo como signo por signo que nos orienta cada signo. Pero para eso es importante, más que hacer examen, insisto, una buena historia, una buena anamnesis, que el paciente no tenga compromiso contestacular, incluso que no haya peso, que no tenga diarrea, que haya tenido no partiendo síntomas respiratorios desde el nacimiento, que no tenga problemas para alimentarse, que no esté evidentemente, por ejemplo, que tuvo una infección y después de la infección empezó con el problema respiratorio, que eso podría ser post-adenovirus o post-COVID, que no tenga alguna cantidad homogénea, que no tenga soplo, que no sube al alimentarse, que eso también marca como que hay que ir preguntando el tema de la anamnesis, tanto en el examen físico y revisando esas cosas para descartar que no tenga alguna otra enfermedad. Al otro de una eficiencia, también hay que preguntar si el paciente ha tenido neumonias, si ha tenido itis, si ha tenido sinusitis, si ha tenido algún absceso, si ha profundizado requiriendo antibiótico venoso, cosas que no van a sospechar alguna inmunodeficiencia que también podría ser una causa de bronquitis a la infección. ¿Qué examen le vamos a pedir? La orden de función pulmonar, la espirometría basada con broncolatores, eso va a ser como nuestro caballito de batalla. Si es que la espirometría no sale compatible con asma y nuestra sospecha es alta, nosotros vamos a pedirle más exámenes, como por ejemplo una reactividad, que es un cliente de ejercicio, y algunos establecimientos hacen test de metabolismo, no todos, pero esto se hace solamente si es que la espirometría está normal y luego alta sospecha de asma. Radiografía tórax, yo les sugiero que le hagan absolutamente a todos los pacientes asmáticos, una vez en la vida, no es necesario que cada vez que vean un paciente asmático le tomen radiografía, eso sería bastante malo, pero una vez en la vida que tomen una radiografía para descartar que no tengan una malformación de vía aérea, que no tengan un tumor, que no tengan alguna alteración congénita de la vía aérea en el fondo grande. Con eso bastaría una radiografía y por lo menos como estudio inicial. En caso de que yo sospeche alergia o quiera estudiar un poquito más a ese paciente, no siempre es necesario, pero podría estudiar la alergia con test de cutáneo o inmunoglobulina en sangre, y eso también me orientaría para ver si el paciente es más eosinofílico y para ver si responde o no a lo corticoide de lado. La osimetría de impulso y la fracción exhalada de oxígeno nítrico se las puse como la vieron en auto, ¿no? ¿Sí? Ya. En pediatría nosotros no las utilizamos tanto de base, nosotros no las tenemos, pero la osimetría de impulso lo que tiene la importancia es que se lo puede ocupar en niños menores de 5 años. Porque el paciente solamente respira a volumen corriente en el fondo y se ve la resistencia de la vía aérea pequeña, y ahí se puede orientar en el fondo si es asmático, también se le hace una prueba con cuerpo hidratado. Nosotros no contamos con ese examen, la fracción exhalada de óxido nítrico no es un criterio de asma en general, pero sí es criterio de alergia. También puede estar positivo en de alergia, dermatitis y en asma alérgica. Función pulmonar se puede medir a través de la espirometría y también de la flujometría, que esto está abajo, ¿no lo hemos visto esto, no? ¿Sí? En el fondo nuestro tiene una correlación con el PEP1, que es el PEP. La espirometría igual se considera como mejor que el PEP, pero si yo no tengo espirometría, igual podría hacer una flujometría basal y post-broncoilatoria y podría estudiarla. Y que haya una reversibilidad mayor a un 12% en cuanto al basal, después del salbutamol, después de 10-15 minutos de salbutamol, se considera como una espirometría que tuvo un cambio significativo. Yo le puse acá un 12%, porque el 12% se considera adulto, en niños en algunos lados están considerando sobre el 10% de cambio en el fondo para que sea significativo.
y podría tener un patrón obstructivo si es que tengo una disminución del PEF1 con la capacidad vital forzada, pero también podría tener un patrón normal, en el fondo una relación normal entre PEF1 y capacidad vital forzada, pero con un cambio significativo. Eso también es compatible con asma. Y la severidad, en el fondo, de la obstrucción va a depender del PEF1. Ya que hay algo para hacer suplemento de asma, en el fondo un aumento de la función pulmonar después de la administración del broncodilatador o después del ensayo de entrenamiento muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo hacer al paciente una spirometría basal, está absolutamente normal, y le paso corticoides inhalados y quizás lo voy a controlar en 1 o 2 meses más y voy a ver ese paciente. Si ese paciente aumentó más de un 10% su PEF1, por ejemplo, también se considera un cambio significativo. En general, en la práctica, eso nosotros no lo hacemos porque no tenemos los recursos. Yo hago una spirometría con suerte una vez al año, no me da para hacerla un mes a cada paciente, pero finalmente se podría hacer, y de lo contrario también se podría hacer si un paciente está con corticoide inhalado. Yo quiero hacerle una spirometría, podría hacer una spirometría con los corticoides inhalados y controlarle en 1 o 2 meses más para ver si disminuyó la función pulmonar. Eso también es como compatible con una alteración asmática. Un paciente que no tiene asma no tendría por qué cambiar su función pulmonar en relación al corticoide inhalado ni al salmón. El tema es que los corticoides inhalados se mueren un poquito más, que tienen una respuesta rápida y una respuesta lenta, que hay que esperarla por lo menos un mes. Porque también es compatible con asma una disminución de la función pulmonar después del ejercicio o durante la prueba de propagación bronquial con metabolito. Y esto es importante, la presencia de obstrucción bronquial reversible en la espirometría refuerza el diagnóstico de asma, pero una espirometría normal no lo descarta. O sea, podría ser asmático y una espirometría absolutamente normal. Estos exámenes típicos de preguntas, yo siempre me confundo con esto de sensibilidad, especificidad, me siempre se preguntan como en la prueba. Usted tiene metacolina, ¿lo vieron esto, verdad? Sí. Cuando debe considerarse si existe la duda del diagnóstico, tiene una alta sensibilidad, pero baja especificidad y es más útil para descartar asma. No es tan útil para confirmarlo, sino que si yo sospecho asma y esto es negativo, la espirometría es negativa, y esto es negativo, lo más probable es que ese paciente no sea asmático. El test de ejercicio al revés. Si yo tengo una espirometría que está normal, le hago un test de ejercicio, el test de ejercicio me sale negativo, no que me descarte como un gran porcentaje que sea asmático, pero si es positivo, sí me confirma el diagnóstico de asma. Entonces una prueba diagnóstica negativa no excluye el asma en el test de ejercicio. La radiografía tórax, como les dije, indica en todo paciente que se sospecha de asma bronquial en su etapa diagnóstica. No es para ver la radiografía y decir, oh, este niño es asmático, sino que es para excluir niños diagnóstico diferencial. Y si yo le pongo esta radiografía, debería ser absolutamente normal si el paciente no tiene síntomas. Y en crisis, ¿qué podemos buscar? ¿Qué podemos encontrar? Signos de tratamiento aéreo, atelectasias, infiltrado difuso o también tener neumonía como signo de complicación. Pero sobre todo atelectasia, y lo otro que puede tener, son escape aéreo, puede tener neumomeastino y neumotórax, que tampoco está en el frecuente paciente al médico. Ya, en la prueba diagnóstica de la alergia, podemos hacerle test cutáneo o medición o la eosinofilia en sangre. Y el feno, que se encuentra elevado del asma en la inflamación eosinofílica en la vía aérea, pero también se puede encontrar elevado en bronquitis eosinofílica, rinitis alérgica, rinitis atópica y atonía en general. Bueno, esto es lo que les dije antes, que se puede jugar en niños más chicos y no realiza, se realiza como un 40, así que no necesita la colaboración del paciente. Y yo lo vi en la guía de la SOCINEP del 2024, todavía no habían valores de referencia en población chilena y niños, ni de base ni como post sanguinador, así que igual es como muy funcional todavía ocuparlo, pero en Santiago, la gran clínica ya se está utilizando. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Me caen pronto? ¿Ahí? ¿Ya te lo dan? ¿Sí? Cállese, por favor.
Ya, dentro del tratamiento tenemos objetivos a largo plazo, que es lograr un buen control de los síntomas y lo más importante de todo es mantener la actividad normal. Es un fracaso que uno diría no puede hacer educación física, no puede ir al colegio, no puede jugar fútbol, un niño normático. Uno debería lograr que se lleva su vida absolutamente normal. Aparte de eso, hay que mantener el tratamiento lo mejor posible para minimizar el riesgo de exacerbaciones. Para que el niño ojalá no consulte salpicamol, no consulte emergencia, para que no ocupe de sistémicos, que no se utilice, y mucho más tener un cuadro severo y que fallezca por asma, que también es algo no tan frecuente, pero existe la mortalidad claramente por crisis asmática. Entonces, el hecho de mantener un tratamiento disminuye la mortalidad, de los asmáticos, y es súper importante tener claro cuándo tratar al paciente. Y también hay que minimizar los efectos secundarios. Tampoco se trata de tener al paciente un corticoide inhalado a dosis tope o darle acetylmicina cada vez que tiene una crisis, como que hay que ir viendo ahí, ojalá con la menor cantidad de medicamentos, lo más controlado posible. Entonces vamos a tener dos puntos de manejo: el manejo del control de síntomas y el tratamiento de la crisis, que son cosas distintas. Lo principal, medidas generales no farmacológicas, que el paciente realice actividad física. Si tiene obesidad, ojalá que baje ingreso, evitar la exposición a tóxicos, al cigarro, si tienen leña, si tienen la exposición a leña, dentro de lo posible si se puede cambiar, o ocupar lo menos posible. Los alergenos, yo siempre he dicho que es súper difícil de manejarlo. Si uno es alérgico al plátano oriental y vive acá y hay plátano oriental, no hay mucho que hacer, pero realmente si soy alérgico al polvo, quizás sí puedo hacer algo, dejar los peluches afuera, o no beber peluche, no beber alfombra. Hay ciertas cosas que sí se podrían hacer. Realizar medicamentos que podrían empeorar el asma. ¿Se le ocurre algún medicamento que podría empeorar el asma? ¿Ya? ¿Le va en general? ¿Qué otro? Propanolol. Propanolol clásico que podría, pero ambos deberían. Una dieta alta en fruta, una lactancia materna, podría disminuir con las posibilidades que tengan la crisis o que la ordenación. Y la vacuna. Ahora que está la campaña de la influenza, hay que ser como majadero con el tema de la vacunación de los niños con asma, que se vacuna a toda, a diferencia de la influenza en niños que no tienen enfermedad, que hasta los 10-11 años, hasta quinto básico, los asmáticos se pueden vacunar cualquiera. Los medicamentos de control entonces reducen la inflamación de la vía respiratoria y reducen los riesgos a futuro, reducen las extenuaciones y también disminuyen en el fondo o reducen la alteración de la función pulmonar. Y los medicamentos de rescate van a aliviar los síntomas de las extenuaciones y van a prevenir a corto plazo la reconstrucción inducida por ejercicio. De repente los pacientes asmáticos que claramente nunca tenían antes del ejercicio, se les dice que ocupen salbutamol 10-15 minutos antes de hacer ejercicio. Eso también es una medida que se ocupa bastante. Ya, los corticoides inhalados, con la terapia controladora más efectiva, yo siempre les digo que para el asma, no sé qué le dijeron a adultos, pero para el asma existen medicamentos que son excelentes, los corticoides inhalados son excelentes medicamentos, pero el problema es la adherencia. El niño se cría alrededor de una adherencia del 30 y 50%, y eso genera un problema. Un medicamento que tuvo un 30% de adherencia, básicamente no está funcionando. Entonces es muy bueno como efecto, pero es muy malo como se utiliza, y nosotros tenemos que ser majaderos en eso todos los días y de una forma adecuada con la cámara, que la que se vea los dientes, que ocuparla, etc. Entonces tiene demostrada en enfermedad clínica difusión pulmonar en dosis bajas. Reduce la extenuación de las utilizaciones y esto queremos ver. ¿Mostraron esto en adulto, no? ¿No? A ver, ya. Los de abajo son las semanas, del 1 al 10, que son un minuto, y la línea vertical, el PEP, que se hizo con la flujometría del fondo. La flujometría normal en este paciente, que es un adulto, no es un niño, se considera mayor de 6,50, y el primer mes antes de empezar el corticoide inhalado, o sea, en el fondo cuando el paciente, antes de empezar el corticoide inhalado del 0 al menos 1,
todo su PEP, o prácticamente todo, estaba bajo la normalidad. Y a medida que fue pasando el tiempo, después de las 4 o 6 semanas, se fue normalizando el PEP, que sería como el equivalente como al PEP 1 de la espirometría, ya normalizándose prácticamente después de los 6 o 8 semanas de entrenamiento. O sea, es bastante significativo el efecto que tiene la proteína de lado. De hecho, no sé si han visto pacientes o han escuchado, pero o a usted mismo les pasó. Yo tengo muchos pacientes que tenían una vida que no podían hacer nada y 2 o 3 meses después dicen, me cambió la vida. De verdad nos cambió la vida, como que podemos hacer actividades, ya no vomita, tosiendo, ya puede hacer educación física, puede jugar fútbol. De verdad son muchos pacientes que toman bien el corticoide, no todos responden súper bien, pero muchos responden bien. Les cambia la vida a los pacientes que son asmáticos. Entonces es súper importante reconocer el asma y tratarlo. Ya que dije esto, es súper común también que uno le pregunta a la mamá, ¿el niño tose? Sí, pero no es normal. No es normal que el niño tosa, jamás es normal que el niño tosa, nunca. No, puede ser que, no sé, que tenga moco, que esté atragantado, pero nadie tose por normalidad, no esté resfriado. Siempre hay que preguntarlo cuando no esté resfriado, tose. Si está resfriado, obviamente todos tosemos, pero uno normalmente no anda tosiendo por la vía, no se atragantó. Me pregunta, en esta misma tabla, ¿sí? ¿hay alguna semana en la que ya no subió la PEP y dice, no, hasta esta semana ya hubo fracaso? Bueno, es una buena pregunta. En general se esperan los 3 meses. A los 3 meses tú dices, esto es como in vitro en el fondo. Tú no que tomáis una espirometría, idealmente podríamos hacerlo, pero flujo en día, pero le preguntas con la clínica. Y clínicamente, si no mejoró los 3 meses, tienes que plantearte qué hacer. Si agregarle otro medicamento, si aumentar la dosis, si manejar la patología concomitante, no sé, la dialéctica que lo vamos a ver, manejar los factores ambientales, o quizás más asma, también puede ser, quizás, pero 3 meses es como, de 2 a 3 meses, 3 meses es lo máximo que uno debería esperar como para decir chuta con ese efecto. Y yo ver la adherencia también, porque podría ser que la técnica de inhalatoria, podría ser que el paciente no la esté utilizando ahí. Bueno, entonces reduce la broncoconstricción inducida por ejercicio también, mejora la calidad de vida y mejora la hiperreactividad bronquial. Y más allá de así como específicamente cómo actúa el corticoide, el concepto que yo creo que se llevan es que tienen 2 efectos los corticoides. Tienen un efecto genómico y un efecto no genómico. El efecto no genómico es rápido, se demora minutos, que es con la inhibición de la recaptación de las catecolaminas, y eso inmediatamente en el corticoide sistémico, el corticoide inhalado, podría tener un efecto instantáneo. Pero el gran efecto que nosotros queremos es un efecto genómico, que en el fondo es una regulación de la transcripción de unos genes proinflamatorios, y eso se demora hasta meses en actuar. Por eso hay que darle tiempo. En general, ya después de días se empieza a hacer efecto, pero hasta los 2, máximo 3 meses es cuando empezamos, vemos si hacemos algún cambio. Sí, regula la transcripción de genes inflamatorios. Ya, la dosis da lo mismo, ¿no? Lo importante que tienen que saber es que existen dosis según la edad y dosis leve, moderada, severa, y ¿qué vamos a hacer nosotros? Partir en general en dosis leve. En general a todos los niños dosis baja. Dosis baja partir a los niños. ¿Qué medicamentos tenemos? No sé si lo vieron. Nosotros los niños tenemos corticoides inhalados solos, que son la budesonida o la fluticasona. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que estos son los únicos medicamentos inhaladores en el fondo corticoides que podemos ocupar bajo los 4 años. Solo los 4 años podemos ocupar estos que tienen beta-2 de acción prolongada, como la fluticasona, que es la marca esa del fluticol, o el Banec, que tiene hormonal, que lo vieron que son, ¿no? ¿Cuáles son los papeles que se usan antes de los 4 años? Esto, los corticoides inhalados solo en el fondo, tienen la fluticasona y la budesonida. Esos son los que tenemos como en Chile. Pero, menor de 4 años. En el fondo, para que quede claro el concepto, no se pueden ocupar los broncorelatadores, los beta-2 agonistas de acción prolongada en menor de 4 años. No que tú no puedas ocupar un corticoide solo en mayores de 4 años, sino que en menores de 4 años tú no puedes ocupar estos medicamentos. Porque los beta-2 agonistas de acción prolongada no tienen estudios de seguridad y no se pueden ocupar. Hay pediatras o gente que lo ocupa, pero en general no se debería ocupar y uno debería ocupar corticoides solo. Si yo tengo una crisis leve en un paciente o un asma leve en un paciente más grande, puedo ocupar estos corticoides solo. No se puede, pero en general existen varios inhaladores y estos se pueden ocupar a cualquier edad y estos se pueden ocupar sobre los 4 años.
Hablaron del Baneil, ¿no? En clase. El Baneil, el propulsionía con promotor. La que se está como bien de moda en la última guía Lina, lo recomiendan como, sobre todo los mayores de 12 años, como terapia tanto como de rescate como de base. Que es un gran cambio para Lina, porque antes era el salbutamol solamente de rescate y el corticoide inhalado en caso como de base. Este medicamento tiene un corticoide inhalado con la glucosamina, que se puede ocupar como todos los días, y el formoterol que tiene una acción prolongada como la prednisona, pero es de inicio rápido como el salbutamol. Entonces, como que la hace toda, por decirlo así, como que es como lo que está de moda. El problema es que hoy en día todavía no está en Chile está, me cuesta como 50, 60 lucas. No está la canasta GES aún, algunos hospitales lo tienen, algunos hospitales no, y en general en la salida no está. Y es como lo que recomienda la guía griega, pero en Chile todavía no lo utilizamos como abajo. Yo no estoy mostrando los medicamentos, no. Estos se pueden ocupar sobre los 12 años, que son los polvos inhaladores secos. Existe el Redbar, existe el Imbojaler abajo, y el otro es un bromuro digotropio que yo jamás lo ocupo, pero también está escrito que lo pueden ocupar sobre los 12 años. ¿Qué otros medicamentos están? Los antileucotrienos, perdón, que el Montelukast es el clásico, que disminuye los efectos proinflamatorios de los leucotrienos. Básicamente disminuye la secreción de mucus, disminuye la activación de los eosinófilos y la célula inflamatoria en general en la broncoconstricción. Los inhibidores de leucotrienos se pueden ocupar a partir de los 6 meses. Tienen una vía polémica y mucha gente piensa que no se pueden ocupar porque tienen efectos adversos no psiquiátricos. Por eso aquí, pueden ser agresividad, ansiedad, presión de sueño, pensamiento de suicidio, alucinaciones. Y el concepto no es que no se pueden utilizar, pero sí hay que ocuparlos con cuidado y hay que educar a los familiares que pueden tener efectos adversos, perdón. Y en un momento, si presentan un efecto adverso, hay que suspender el medicamento y ese efecto adverso debería revertir. Pero se puede utilizar, o sea, hay un concepto que no se puede utilizar. Primero el corticoide inhalado y los inhibidores antileucotrienos, perdón, podrían ser una segunda opción. Entonces se puede ocupar a partir de los 6 meses, tanto en asma como en rinitis alérgica, como tercer escalón de rinitis alérgica está escrito igual. Y algunos estudios que están bien en pañales, en la guía llena del año pasado, se podría ocupar en preescolares su uso intermitente en crisis asmática, dejarlo como 14, 21 días, se podría ocupar como junto al salbutamol, mientras dura el resfriado, se podría ocupar en Montelukast, pero eso no hay evidencia bien contradictoria. ¿Hablan del Montelukast y lo ocupan o dijeron que no lo ocupan? ¿No? Ya, eso es el problema. Ya. Como de segunda línea. ¿Exacto? Si te olvidado, no le Ya. Espero que ya, los beta-2 de acción prolongada son un complemento del asma mal controlada mayor de 4 años, que es el concepto que quiero que se lleve. Y no está utilizado como monoterapia porque aumenta el riesgo de exacerbaciones severas, hospitalizaciones y muerte. Siempre su uso va a estar combinado con corticoide inhalado y tiene un buen efecto antiinflamatorio, pero siempre complementario con el corticoide inhalado. Otro tratamiento que esto anticolinérgico de acción prolongada con tiotropio, que yo jamás lo he ocupado, y estos son, no sé si hablaron en adultos, pero son anticuerpos monoclonales en el fondo, el omalizumab o el pembrolizumab. Todavía no están en la canasta que se espera, la última guía es como el 2013, si no me equivoco, se espera que la próxima estén ciertos pacientes asmáticos severos que no responden a la tarea también va un poco tu pregunta, como cuando ya están en step 4, step 5 y los pacientes no responden a nada del tratamiento, siguen teniendo crisis, el corticoide inhalado a dosis alta, de repente le puedo poner hasta Montelukast, casi con acetromicina y no responden. Los anticuerpos es una buena opción. El tema que hoy día cuestan, no sé, 3 millones de pesos al mes, son súper fuera del alcance y hay que estudiar la vía aérea, hay que hacerle varios estudios para ver qué tipo de asma tiene y ver cuál es el anticuerpo que más se puede utilizar. Esto se puede utilizar sobre los 6 años, antes de eso no se puede usar. ¿Sobre los cuántos? Sobre los 6 ¿Meses o años. Ya, y el enfoque paso a paso, lo importante como dije antes es que hay que
evaluar al paciente unos 2 o 3 meses después, una vez que se inició el tratamiento, ajustar el tratamiento, revisar la respuesta y ajustar hacia arriba, al fondo, en la escalerita, bajar o subir, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Si tiene buen control por 2 o 3 meses, podemos bajar. Si suben, si tienen muchos síntomas o tienen muchas crisis, obviamente hay que subir y hay que evaluar siempre en cada control la técnica inhalatoria, la exposición al alergeno, la exposición al humo del tabaco, a la ventilación del aire, las comorbilidades. Si tiene un paciente que tiene rinitis alérgica y está descompensado, está con caleta de moco, tiene hepatitis atópica descompensada, ese paciente tiene un estado proinflamatorio, tiene un estado proinflamatorio, la posibilidad que no responda bien al tratamiento es mucho mayor a un paciente que esté compensado. Entonces, parte del manejo es tratar las comorbilidades. Lo mismo quizás tiene un paciente reflujo y tiene tos, pero no porque está descompensado con tratamiento asmático, sino porque tiene reflujo, tiene tos compensada con el reflujo. Y siempre el asterisco ahí, que quizás es un diagnóstico incorrecto y estamos deseando y no tiene asma y se nos pasó el bien. Hace 1 o 2 años tuve un paciente que tenía 11 años, el paciente fue un poco culpa, no así culpa, pero estuvo alrededor de 10 años y medio sin atenderse en el servicio en el establecimiento de número. Tuvo como una crisis cuando chiquitito, no consultó nunca más, volvió a los 11 años y el niño tenía palido de tambor y tenía fibrosis quística. Y ese niño estaba con dosis altísimas de corticoides, de montelukast, todo, y no andaba y tenía siempre ruido. Y eso también es una cosa que generar como alarma. Un paciente asmático es raro que siempre tenga ruidos pulmonares. Ya cuando no tenga crisis es reversible. Es raro que siga con silencio, siga con ronco, siga con crédito, que hay que pensar ahí, el paciente puede tener refluxasia. Cuando sospechamos una infiltración, en una fibrosis quística, en una disinencia ciliar, en una bronquiolitis infecciosa como la de COVID, por COVID, pero este niño tenía dedo valiendo tambor y pasa, como le dimos los dedos. Nada, este paciente pues, empezó a fibrosis quística, estaba por encima, tenía insuficiencia pancreática, pero ese niño tenía el pronóstico ese, 15, 16 años, la fibrosis quística, que es otra clase, el factor protector más importante es la más tardío, pero el pronóstico, porque en el fondo ya a los 10 o 11 años están comunicados con pseudomonas, con estafio y eso es como que marca el pronóstico. Sí, no, es una enfermedad de noción más específica. Pero tuvieron clase de fibrosis quística, ¿no? La medicina va hacia la mutación genética, como la mutación de genes para la fibrosis quística, hacer un tratamiento difícil. La técnica inhalatoria, no sé si la vieron en Sanavira en alguna parte, pero ¿la vieron en alguna parte? ¿De niño igual tú o de adulto? Ya, esto me imagino que en adulto lo mismo, hay que preguntarle si tiene síntomas diurnos, más de 2 veces a la semana, si tiene despertares nocturnos, si ocupa el salbutamol más de 2 veces a la semana, y si tiene alguna limitación de la actividad debido al asma, que no hace educación física, que no puede correr, que no se le da bicicleta, etc. Dependiendo de esto, si está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Entonces la guina, y según esto, vamos viendo si subimos o bajamos en la escala. Esto es lo mismo que les decía antes, y esto supongo que lo vieron igual en adulto, que en el 2019 se estableció que el uso de salbutamol ya no es recomendado con terapia rescate porque se vio que se asociaba a mayor riesgo de exacerbaciones, peor función pulmonar y a muerte relacionada con el asma. Y además de eso, reducen respuesta bronquidilatadora al salbutamol en el fondo cuando es necesario. Estoy en una gravedad crisis. Entonces, esa cuestión de ocupar el salbutamol, que muchos de ustedes lo deben ocupar, los asmáticos, ocupar el salbutamol como solo cuando tengo una crisis es algo que está proscrito hoy en día, que no deberíamos ocupar. Si es que vamos a usar salbutamol, tiene que ser con corticoide inhalado. ¿Qué opciones de corticoide tenemos? Podemos ocupar corticoide inhalado habitual como la fluticasona o la gluconía, si es que el paciente lo tiene y lo está utilizando.
Y la otra opción es este Baneil, que es la marca, que es el Formoterol, con la glucosamina. Se puede jugar tanto para rescate como para de forma crónica. Sí, como con el Corticoide de ya estoy usando. sí o sí. Como... O sea, si estáis jugando corticoide o cuál corticoide que tú estás jugando. Si no estás jugando corticoide, hay que iniciar la ruta. Pero que se lo dan como por si acaso, que no debería ser que sea. Pero se lo dan, es para que lo ocupen en crisis, ¿no? Sí, pero tienen que, como que tú cuando hago receta, le hago receta de la glucosamina exactamente como se lo cada 12 horas por 4 meses y le dan 2 frascos. El salbutamol le doy uno por si acaso. Si no lo ojalá no lo ocupo, pero es como por si acaso. ¿Entiendes? No caché, pero si estoy usando un corticoide como mantención ¿Ya? y quiero el rescate Ujú. con salbutamol, igual aún así tiene que ir acompañado de un corticoide. O sea que si yo estoy jugando el corticoide, esta es la parte más como compleja, porque si lo haces y preguntan no que le quede claro. Si está con corticoide inhalado de base, tú le das a una o no. Ya está el corticoide inhalado. Pero si no está con corticoide inhalado, yo le tengo que iniciar el corticoide inhalado. Esta es una medida como de la harina, pero la verdad es súper poco practicable en Chile, porque si tú vayas al SAPU y tenías una crisis bronquial, probablemente te den el salbutamol, pero no te dan el corticoide inhalado. En la urgencia, que es la mayoría de veces tenéis salbutamol, pero no tenéis corticoide inhalado. Entonces es una cuestión que todavía están en pañales. Pero esto es lo que tienen que saber, y esto es lo que tienen que responder, y de acá a un par de años más va a ser. Pero en la práctica es súper difícil que hacer eso, porque de partida, no sé, por el mismo ejemplo que yo di, si yo le doy el medicamento a los pacientes asmáticos, le puse un puff de glucosamina cada 12 horas por 4 meses, le van a calcular, ya son 120 dosis, un frasco, pum. Si yo le digo que la crisis aumente la dosis, no le va a alcanzar por mes. Entonces, eso pasa. De hecho, la harina dice abajo como que considerar como los recursos que tú tienes en el fondo, porque si no tenés cómo dar el corticoide, si el paciente no puede comprarlo, no le va a alcanzar, realmente no va a ser realizable esto. Esto es lo que tienen que saber y lo que tienen que indicar, pero que se pueda realizar en la vida de verdad, todavía estamos como a una cierta distancia. Obviamente si alguien tiene plata lo va a poder comprar, pero la realidad es que no todos los pacientes pueden comprar Eso solamente pasa lo que pasa. Entonces ahí sería como el Baneil solo va a pelear o hay que sumar el salbutamol. No, en tu caso que tengas Baneil, lo que va a pasar es que a ti te van a nebulizar, te van a hacer con nebulización, con un de salbutamol que te abre cámara, y cuando te vas de la casa te pueden dejar solamente el Baneil en el fondo. Te pueden dejar 2 puffs cada 6 horas, el Baneil, lo máximo que se puede tomar son 2 inhalaciones al día. Pero te lo pueden dar 2 cada 6, cada 8, cada 12, dependiendo de lo que se hace. Pero ahí no es necesario que hayas con salbutamol, te pueden decir solo con el Formoterol y la glucosamina. Eso, ¿me quedó claro? ¿Lo habéis visto en adulto, no? Sí, lo dicho. ¿Sí? Lo dijo más relacionado con el helado. Porque no se usa el helado solo. Ya, y bueno, les dije, y esto no tiene sentido que se lo tengan de memoria, pero sí saber que según la edad, nosotros clasificamos el código, o la guía clasifica a los pacientes menores de 5 años, entre 6 y 11 años, y mayores de 12 años, que ahí está lo que hablamos de step 1 y step 2 en la parte más de arriba. Dice que se puede ocupar el Baneil en el fondo tanto de SOS como de forma de mantención. En los pacientes más pequeños, en general podríamos ocupar dosis de corticoide inhalado con salbutamol en caso de que lo necesiten. En el step 1 y en el step 2 para adelante ocupar corticoide inhalado a mantención. Y en los más chiquititos todavía es como cuestionable esta cuestión de ocupar el corticoide inhalado siempre que ocupe salbutamol, pero en general también se podría utilizar. No está tan claro en la evidencia en niños tan chicos, pero se podría considerar ocupar corticoide inhalado también en la crisis. Pero es como considerar. En cambio, lo otro sí o sí hay que ocupar, mayor de 6 años. Eso. Esto en ningún caso tienen que aprenderse de memoria, pero es como que sepan que hay distintas edades, hay que son distintos los flujos del fondo. Eso es asma. Ahora vamos a ver la crisis. ¿Alguna duda? Ya.
¿Cómo definir una crisis asmática en el fondo? Un episodio muy progresivo de obstrucción de la vía aérea que se manifiesta con un aumento de tos, un silbido en el pecho, insisto, los familiares lo dicen con un gatito en las noches, dificultad respiratoria o una combinación de la anterior que presenta distintos grados de severidad. ¿Y cuáles son los variantes de la crisis? Esto también es como pregunta típica. Virus. Y dentro de los virus, lejos el rinovirus. En esta época, cuando pasen por el hospital, se van a acordar de mí, el típico que el asmático anduvo bacán en verano, anduvo tan bacán que los papás decidieron automáticamente suspender el tratamiento, llegaron al colegio y se contagian el rinovirus, que es el típico de otoño, que todos los niños tienen rinovirus, con el error de lejos el virus más frecuente hoy en día es el rinovirus, y es la causa número 1 de pacientes de compensación de los síntomas. Lo otro es el abandono del tratamiento controlador, que eso tenemos que buscarlo siempre, y dentro de los microorganismos que pueden ser distintos virus, adenovirus, incisional, influenza, parainfluenza, etc. El enterovirus también podría ser. Están ciertas bacterias, y dentro de las bacterias lejos lo más frecuente es el micoplasma, que uno es confesor ahora de los pacientes de asmáticos. Hasta un 12%, este es un estudio que se hizo diferente del micoplasma. Y aparte de eso, no solamente pueden ser calientes el virus, puede ser que el niño sea alérgico al pasto, y dentro de la anamnesis le preguntemos, oye, ayer hizo algo así, ayer fue a jugar al pasto, todo el día en un cumpleaños, empezó con todo, puede ser que el caliente sea algo ambiental, no necesariamente sea un virus, lo mismo que los animales, realmente ya están con gatos, con perros que pasan fila, pero pueden comprar un conejo que tiene un heno en la alimentación, no súper higiénico, o andan con caballos, los caballos también tienen un puente de heno como la piel, y inmediatamente tienen como crisis en relación a eso. Lo mismo que el humo, quizás fueron a una casa que había chimenea, y los cambios de clima. No sé si a ustedes a los asmáticos les pasa, que si van a Viña tan bacán o viceversa, tan horrible con los mocos, con la tos, se cambian, van a otra ciudad y efecto bueno. El ejercicio también puede ser un gatillante, y bueno, lo de la abandono también. Esto es importante igual, a medida de tomar decisiones, y la factora de riesgo de crisis fatal, un poco basado en la anamnesis, le vamos a preguntar si el paciente estuvo intubado, si estuvo ventilado, si ha estado consultando en los servicios de urgencia, sobre todo en los últimos 12 meses, si ha estado en tratamiento con corticoide inhalado, si ha usado de sobremanera salbutamol. Esto es ya más de un cáncer al mes, que está ahí así a otro nivel de compensado, pero si tenéis está igual más de un cáncer al mes, que el paciente jugando algo, es un factor claro de morir por una crisis asmática. Los problemas psiquiátricos o psicosociales o la alergia alimentaria también aumentan el riesgo de una crisis, y una poca adherencia al tratamiento también es una factor de riesgo. Y eso nos puede tomar un cambio de decisión. Por ejemplo, podemos tener una crisis leve, pero el paciente, no sé, estuvo intubado y los papás no siguen indicaciones y me llega a urgencia, quizá yo lo voy a hospitalizar, que va a tener un alto riesgo de que ese niño se muera. Pero si un niño que nunca tiene crisis, que está bien controlado, con su corticoide inhalado, no pasa el tomar hace 2 años, tiene una crisis leve, quizás no le voy a dejar ni corticoide y lo voy a mandar para la casa. Entonces depende mucho por los antecedentes que tengan los pacientes. Corticoide me refiero sistémico. Para hablar de una severidad de una crisis hay muchos scores. Este es el de la guía del MinSal, que insisto, espero que se actualice pronto, que es del 2013. Más allá de los scores, que hay muchos distintos, lo importante es qué van a ver ustedes, qué van a buscar ustedes en una crisis asmática. ¿Qué van a buscar? Van a buscar signos de dificultad respiratoria, si el paciente tiene retracciones, si es que puede hablar, si es que tiene aumento de la frecuencia respiratoria, si tiene frecuencia cardíaca, a la ocultación, si es que tiene sibilancia o no, en la inspiración, la expiración, si tiene sibilancia a distancia, o también la saturación. Eso nos va a marcar de una forma un poquito más objetiva como el grado de crisis. Lo mismo que el PEP, que podemos sacarlo de la urgencia. En la práctica esto no se hace, pero se podría utilizar y sería súper objetivo saber el PEP basal que tiene un paciente en el fondo, hacer una termometría en un momento que no tenga una crisis, y cuando él llegue a la urgencia, ver si que, por ejemplo, tenía 300 y ahora nosotros le hacemos la crisis, tiene 150, significa que tiene una crisis severa, porque disminuyó más de un 50% de su crisis. Si tiene, no sé, 200 y tiene 190, tiene una crisis leve. Es una forma objetiva de ver qué tan optimización hace. Esta vamos a ver en cara para que la conozcan, que es la escala de Wood, y esta es como la que se ocupa en general, que creo que la ocupa la INA, que es el Command Score, que clasifica el medio como la base B, se parece un poquito con el score de TAL.
de los pacientes más altos. Insisto que más allá de que ocupen algún score, es que sepan qué buscar y clasificar la crisis siempre en D, moderada, severa. Y dependiendo de la clasificación, vamos a ver qué hacemos con los pacientes. Ya, es necesario tomar exámenes, un examen que a un paciente que tenga una crisis asmática, no es necesario, salvo que yo piense que tiene alguna complicación y siempre un paciente se hospitalice, yo le voy a tomar el examen de ese paciente. ¿Qué examen le voy a tomar? Siempre una radiografía de tórax, ojalá bilateral, si lo hospitalizo y si sospecho una complicación. ¿Qué complicación podría sospechar en un paciente asmático? Que lo dijimos antes. ¿Ya infección? ¿Qué otra cosa? Como que puede ser media aguda, abrupto su... ¿Una qué? Pero como de pulmonar en la radiografía. Ya, eso sería más como una diferencial. Ya un escape de aire y una delictasia, eso. Eso es la radiografía. Pero también puede tener una sobreinfección y también podría haber un cuerpo extraño. Es todo correcto. Pero lo más frecuente es el tema de la delictasia, el escape aéreo y también descartar, según la clínica, una neumonía, puede ser alguna infección. ¿Qué paciente qué examen, perdón? Dale un paciente. Le voy a tomar a los gases venosos. ¿Qué examen le voy a tomar al paciente? Gases venosos y electrolitos. Electrolitos básicamente porque el paciente puede tener una acidosis respiratoria y también por el efecto del salbutamol que va a causar hipocalemia. Entonces tengo que revisar sí o sí los electrolitos. Y le hubiese preguntado si gases venosos va a ser arteriales, pero con gases venosos basta y sobra. Lo que yo quiero ver es que el paciente no esté reteniendo dióxido de carbono. Y si es que el paciente está grave y pienso que hay NPC, pienso que lo voy a incubar, pienso que necesita una ventilación no invasiva, ya ese paciente lo voy a poner gases arteriales para calcular el PAF y ver a dónde va el paciente y tener una base para ir comparando después. Pero un paciente que tiene una crisis asmática moderada, severa, que va a ir a sala, no estoy sospechando que lo voy a utilizar, no es necesario tomarle gases arteriales. Sería hacer sufrir al niño más porque duelen mucho los gases arteriales. Cosas más específicas, lactato o magnesemia se podrían tomar, y si yo voy a utilizar a un niño, sí o sí tomarle PCR y un respiratorio, uno para saber la etiología, orientar la etiología de la crisis asmática, y también por fines epidemiológicos para ver si el paciente lo dejo en sala, lo dejo en aislamiento o lo dejo, es necesario dejarle algún tratamiento, por ejemplo si tiene influenza, lo voy a tratar con encefalopatía. Lo mismo lo atípico, solamente si yo sospecho el paciente lleva, no sé, 3 o 4 semanas con tos, yendo a urgencia, ocupando salbutamol, tuvo fiebre baja, le tomo una radiografía y está así con infiltrado intersticial, el público insuflado, esto puede ser un micoplasma, como lo vimos el viernes, le voy a pedir una PCR de micoplasma. Las complicaciones ya nombraron un poquito, la insuficiencia respiratoria, y lo más frecuente, la delictasia, la neumonía, el neumotórax, un meastino no pericárdico, el conjunto del escape aéreo, pueden haber acidosis metabólicas o acidosis respiratoria, y hasta la muerte. Y una cosa súper extraña que me tomó una vez en mi vida es una bronquitis plástica, que era una cuestión rarísima, pero que está escrito entre las complicaciones de un paciente normal. Los pacientes como que tosen, y tosen como en el bronquio, pero como el pollo, con la forma del bronquio, es increíble. Eso se asocia como a la categoría congénita. Lo criticamos. Y duro los pollos. La medida de rescate, acá le puse la línea como de la línea para abajo y en el fondo ya como hospital, y de la línea para arriba es como lo que pueden hacer en el hospital. Obviamente manejarlo con la posición del semisentado, por el 30 dependiendo de la edad, pero en general semisentado, oxígeno para que esa sature más del 93-94%, o disminuir la presión respiratoria. Quizás tengo un paciente que está saturando 96, pero está por inmediato con 50, con contracciones, igual lo voy a poder obviar con oxígeno de forma transitoria. Y los medicamentos que vamos a ocupar ya van a ser los beta-2 agonistas, con los anticolinérgicos, pueden ser los corticoides de lado, corticoides sistémicos y el oxígeno. Y de ahí abajo ya más como de especialista. Bueno, los beta-2 acción corta, me imagino que ya lo vieron, pero es la terapia broncoleadora más efectiva disponible, que este es un concepto que ojalá quede claro en la clase. Y siempre tienen que intentar primero controlar salbutamol antes de bromuro hipatropio. Muchos colegas ocupan bromuro hipatropio por el miedo de los efectos adversos, pero el salbutamol es mucho mejor medicamento que el bromuro hipatropio. La única como utilidad del bromuro hipatropio es si es que no se puede ocupar salbutamol porque tenga alguna contraindicación.
si el resultado de un efecto adverso severo, el paciente tiene una teoría, alguna arritmia importante y no se puede ocupar salbutamol, o de forma cinética se puede ocupar en crisis asmáticas moderadas severas para evitar la hospitalización. De forma sola, el bromuro no tiene sentido dejarlo, así que se puede ocupar el salbutamol. Entonces el beta-2 de acción corta, que ocupamos solo el salbutamol, relaja el músculo liso, pero el que tiene su mucosidad, va a realizar unos mastocitos y tiene una acción rápida, más rápida que el petróleo, y una vía media corta en general, de 4 a 5 horas. Y los efectos adversos tienen que sabérselo, de hecho, dentro de lo más frecuente se explica el temblor, puede dar taquicardia sinusal, en pacientes pueden dar otro tipo de taquicardia, pero es rarísimo que dé una supraventricular, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de arritmia o cardiopatías, aumenta un poquito el riesgo, pero es raro que dé otra taquicardia que no sea sinusal. Cefalea, náuseas e hipocalemia. Y aquí entra esta pregunta de Unocom que dice: Andrea, de 12 años, con asma, que trae un formulario médico del colegio, la única medicación que recibe es salbutamol. Usted describe los efectos laterales conocidos de este fármaco, que incluye las consecuencias de una sobredosis. ¿Cuál de las siguientes es el efecto colateral que se asocia con mayor frecuencia a este fármaco? Taquicardia. Dice hipercalemia, que es hipocalemia. No sé si vieron hipercalemia, se usa el salbutamol como medida de SOS en un problema. Hicimos la funcionalidad, lo que necesita caso. El salbutamol es parte de los protocolos de la hipercalemia. No es necesario que se sepan las dosis de salbutamol, pero se los dejo para la guía, sobre todo cuando sea interno, pero depende del peso en el fondo, cuánto le vamos a bajar en las crisis. Si pesa menos de 10 kilos, le vamos a bajar 4 puffs cada 20 minutos por 3 veces. Si pesan de 10 a 20 kilos, le vamos a bajar 6 puffs cada 20 minutos por 3 veces, y ya más de 20 kilos pueden ocupar 8 puffs. La típica pregunta es: ¿qué es mejor, la nebulización o el puff con la recámara? ¿Qué responderían ustedes? Es lo mismo, y de hecho se recomendaría ocupar junto a la recámara porque es más barato para el sistema de salud, es más cómodo para los niños y es mucho mejor tolerado por los niños. Tener un niño que tiene una nebulización 20 minutos está así como sufriendo todo el rato peleando en la cosa. En cambio, el punto de salbutamol con la recámara, perdón, si se ocupa un buen salbutamol y una buena técnica, es súper efectivo. ¿Cuánto ocuparían nebulización? ¿Insuficiencia respiratoria? Pero utilizando necesariamente. Ya, si está inconsciente, claramente sí. ¿Es recurrente? No, tampoco es recurrente. Lo que sí, cuando tienen requerimiento de oxígeno alto, ¿qué quiere decir alto? Más de naricera. Porque en el fondo, si yo tengo un paciente en urgencia que está, o en hospitalizado, que está con naricera, yo agarro el punto de la cámara y le hago el punto. En cambio, si yo tengo un paciente con mascarilla de alto flujo, mascarilla de Venturi o un método de administración que no sea naricera, yo le tengo que sacar la mascarilla para hacerle el puff. Eso no tiene sentido. En ese caso, estaba recomendado hacerle el puff, la nebulización. Y si el paciente no tolera el puff con la cámara y hay que hacerle lo otro también, si tiene un servicio de conciencia o el paciente prefiere entre comillas, prefiero que lo tolere mejor hacerle la recámara. La nebulización. Lo que dijeron de la crisis como recurrente da lo mismo. En el fondo, si tiene crisis recurrente, lo que hay que hacer es, bueno, si está en un caso severo, sí se podría hacer nebulizaciones como de forma quizá mantenida, pero también podría ser justo el rato. Lo anticolinérgico, el concepto es que no lo ocupen solamente junto a salbutamol en crisis moderadas y severas, y estas las dosis dependiendo de la edad también, pero que no tiene tanto sentido que se la separada. Y bueno, disminuye el tono colinérgico del locomotor y también disminuye el edema de la mucosa, disminuyendo la secreción bronquial, pero se demora más en actuar y tiene poco efecto si se administra solo. Y los corticoides, así como les pregunté si es más efectivo la aerocámara o las nebulizaciones, que irían los corticoides, ya te lo respuesta. Pero ¿qué es mejor? ¿Tratamiento endovenoso o oral? No, pero claro, pero en crisis, ojalá ocuparlo oral, salvo que el paciente no tenga tolerancia oral. Si tiene buena tolerancia oral, o el paciente está inconsciente, obviamente, la idea es darle siempre por vía oral y no endovenoso. Si está con mala tolerancia, el paciente está demasiado grave, está inconsciente, le vamos a dar endovenoso.
¿Qué corticoide vamos a ocupar? La prednisona. En donde no se va a ocupar la aerocortisona. Y es importante aquí recordar que los corticoides tienen muchos efectos adversos y dentro de eso, si yo con un corticoide sistémico más de 7, sobre todo 10 días, puedo generar una supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y eso le puede generar la muerte. Es una cuestión que es gravísima porque en el fondo si tú frenas el eje y tu organismo deja de producir cortisol por ti mismo, tú tienes frenado eso porque le estás dando cortisol en el fondo de forma exógena y tú lo frenas de una, el paciente puede comparar de respiratorio. Entonces, si tú ocupas medicamentos como corticoide por más de 10 o 12 días, lo que hay que hacer es ir disminuyendo de forma escalonada, 25% cada 3 días, cada 3 días, cada 3 días, cada 3 días, hasta que se suspende y ese día, ¿verdad?, que se piensa suspender, se toma el cortisol basal, pero no es como algo tan a la ligera. Y en general uno no deja 10 días de corticoides, dejamos 5, dejamos 7 como máximo, pero en un paciente grave, quizás tuvo mucho tiempo un corticoide y ahí hay que hacer la disminución escalonada. Y aparte de eso, también puede ser hipocalemia y en ese sentido suma puntos tomar el electrolito, porque si está con salbutamol el corticoide puede generar una hipocalemia importante. Hipertensión también, vean frecuente que toman el azúcar, en los pacientes de urgencia tienen la glicemia elevada. Acá me creo que también puede causar aumento de los glóbulos blancos, que también eso se confunde como chuta, está infectado y es por los corticoides. Ya, ¿cuándo vamos a utilizar a estos niños? En general, si saturan menos del 92% post-tratamiento. No sé qué vieron en adulto, pero la INA recomienda que si un paciente está sin dificultad respiratoria, satura 92-93%, yo lo puedo mandar para la casa. El que está con un poquito de abrigo respiratorio, signo leve, debería saturar más de 94, pero si no está con retracción, podría mandarlo para la casa saturando 93 hasta 93%. 92-93% podría mandarlo para la casa. Ya, si el paciente tiene un score clínico muy severo, lo voy a ingresar. Si tiene crisis moderada con factores de riesgo, también es posible que lo utilice. El PEF también está dentro de los criterios y siempre el caso social está ahí como... Pero básicamente, si yo necesito oxígeno, voy a utilizar ese paciente. Ya, estos son los protocolos que existen de asma. Este es del MinSal, que está un poco desactualizado, pero en general habla que en el leve, y en adulto, un buen corticoide en crisis leve, ¿no? Corticoide sistémico, ¿qué dijeron? ¿Se acuerdan? Depende, yo igual quería esa respuesta. En general, yo tendría que un buen es moderado y el leve con antecedente o con morbilidades o con algún factor de riesgo. De moderado arriba con cualquier corticoide y leve podría ser con algún factor de riesgo. Esto que ya tiene sal, al tiro leve un bar corticoide oral. Pero es un flujograma, aquí hay otro flujograma que es de la Sociedad Española. Y acá, por ejemplo, habla de leve no jugar corticoides orales, salvo si tiene alguna presencia importante, pero habla de salbutamol solamente al principio. Y en moderado grave ocupar el salbutamol con bromuro de carropio y corticoide oral. Y en Allina ocupa el leve, ocupar solamente salbutamol. En moderado podemos ocupar bromuro de carropio y ocupar corticoides sistémicos. Y no sé si hablaron algo de los corticoides de la hora de urgencia, ¿hablaron algo de eso, no? ¿No? Es bien controversial, pero la guía Gina, la última guía, hablan de que si no tienes corticoides sistémicos, tú podrías ocupar corticoides inhalados durante la urgencia y si ocuparte corticoides sistémico igual, lo puedes mandar para la casa con corticoide inhalado en dosis más alta. Por ejemplo, si el paciente ocupa un puff cada 12 horas, le puedes aumentar 2 puff cada 12 horas por 2 o 3 semanas hasta que lo controle en el fondo, pero le puedes aumentar las dosis de corticoide inhalado. Pero en el fondo, lo importante es que si yo tengo una crisis asmática, le voy a hacer puntos de salbutamol con una cámara
dependiendo de su edad, va a ser cuántos puffs le voy a hacer, de 4 a 8 puffs cada 20 minutos, quizás dice 10, pero yo digo cada 20, por 3 veces y reevaluar en 1 hora. Si es que no anda bien, podemos considerar el uso de corticoides, podemos considerar el uso de hipermolocatropio, y si es que no anda nada de bien, ya está pasando como asidero, podemos considerar el uso de sulfato magnesio, que es algo ya más de especialista. Pero en el fondo, en la crisis de salbutamol, corticoide y bromolocatropio podríamos jugarlo en la crisis moderada. Eso, si no responde, sigue moderado o pasa severo, claramente ese paciente hay que tirarlo para hospitalizar. Y una vez que lo demos de alta, ya sea desde el leve o moderado, lo podemos dejar de alta con salbutamol cada 4 o cada 6 horas o jugar corticoide helado por 5 o 7 días. No le pregunto si es que lo vieron en adulto, pero lo que dice aquí no también, que es una cuestión que todavía nosotros no estamos utilizando, ya no deberíamos dar de alta con salbutamol 2 cada 4, cada 6 horas, que eso también es un poco un cambio de paradigma. Deberíamos decirles que lo ocupen según su necesidad, porque de repente está como sobreutilizado el salbutamol, pero eso todavía no lo estamos utilizando en Chile, sino que le damos 2 puffs cada 4, cada 6 horas por 5 o 7 días. Eso.